¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el fascinante mundo de las proteínas. Pero ojo, no como un simple nutriente en la comida, para nada. Vamos a descubrirlas como lo que realmente son, las protagonistas de la historia de la vida. Son como unas máquinas microscópicas que hacen que todo funcione. Para empezar, lancemos una pregunta que suena un poco extraña. ¿Qué podrían tener en común cosas tan distintas como la fuerza de nuestros músculos, lo que transporta el oxígeno en la sangre y un material tan increíblemente resistente como la seda de una araña? La respuesta es, de verdad, sorprendentemente simple y fundamental. Así es, todas están hechas de proteínas. Esto ya nos da una primera idea de lo increíblemente versátiles que son estas moléculas. Son básicamente los ladrillos con los que la naturaleza construye algunas de sus cosas más espectaculares y complejas. Muy bien, empecemos por su rol principal. En esta primera parte vamos a ver por qué es tan acertado pensar en las proteínas como las máquinas de la vida, esas trabajadoras incansables que se encargan de un sinfín de tareas dentro de nuestro cuerpo. Y la lista de sus trabajos es larguísima. A ver, dan soporte y estructura, como el colágeno que tenemos en la piel o la queratina en el pelo. Transportan cosas vitales, como la hemoglobina que lleva el oxígeno a todas partes. Actúan como enzimas, que son como aceleradores para las reacciones químicas que necesitamos para vivir, permiten el movimiento con la contracción de los músculos e incluso nos protegen. Son la base de los anticuerpos de nuestro sistema inmune. Sin ellas, la vida como la conocemos simplemente no pasaría. Ok, ya vimos qué es lo que hacen, pero ¿cómo se construyen estas máquinas tan complejas? Ahora, en esta segunda sección, vamos a desvelar su plano, su componente más básico. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, con los aminoácidos. Pensemos en ellos como si fueran los bloques de Lego del mundo biológico. Son las piezas individuales, las unidades mínimas con las que se construye cada una de las proteínas que existen. Y aquí viene lo increíble. 20. Con solo 20 tipos diferentes de estos ladrillos, la naturaleza es capaz de armar una variedad casi infinita de estructuras supercomplejas, desde una hormona como la insulina hasta las proteínas que nos permiten ver los colores, todo con solo 20 piezas. Entonces, el primer paso para construir una proteína es simplemente poner estos bloques en fila, uno tras otro. A esto se le llama la estructura primaria. Es la secuencia exacta, el orden particular de los aminoácidos. Este es el código, digamos, el manual de instrucciones que va a dictar absolutamente todo lo que pasará después. Claro, porque una simple cadena de aminoácidos no es una máquina que funcione. Su verdadero poder, su magia, está en su forma. Ahora vamos a ver cómo esa cadena se empieza a plegar sobre sí misma hasta convertirse en una increíble estructura tridimensional. Este proceso de plegado va por etapas. Primero, lo que se llama estructura secundaria, donde la cadena se empieza a organizar en formitas locales, como espirales o una especie de láminas. Luego, en la estructura terciaria, toda la cadena completa se dobla y se retuerce hasta que tiene una forma 3D única y específica. Y para muchas proteínas, aquí es cuando ya pueden hacer su trabajo. Pero algunas van un paso más allá, a la estructura cuaternaria, donde varias de estas cadenas ya plegadas se unen para formar un complejo todavía más grande y potente. Hemos estado hablando mucho de la forma, de la estructura. Y es que en esta última sección vamos a entender por qué esa estructura tridimensional lo es todo. La función de una proteína depende, sí o sí, de su forma. Esto nos lleva a un concepto clave, la desnaturalización. ¿Qué es esto? Es lo que pasa cuando algo, como el calor o un cambio químico, rompe la estructura de la proteína. Hace que pierda su forma y, por lo tanto, pierde su función. El ejemplo perfecto lo vemos todos los días: cocinar un huevo. El calor desnaturaliza las proteínas de la clara. Por eso pasa de ser transparente a blanca, y ese cambio es irreversible. La proteína perdió su forma original para siempre. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Si la forma es tan crucial, ¿qué pasa si hay un pequeño error en el plan original? ¿Qué sucede si se pone un solo aminoácido incorrecto en esa larguísima cadena? Bueno, ese diminuto error puede cambiarlo absolutamente todo.
Un ejemplo clarísimo de esto es la anemia de células falciformes. Es una enfermedad genética causada por un solo error en la proteína hemoglobina. Fíjense, en la hemoglobina sana, el sexto aminoácido de una de sus cadenas es ácido glutámico. Pero en la gente con esta enfermedad, ese único aminoácido es reemplazado por otro, la valina. El resultado es tremendo. La proteína se pliega de manera distinta, lo que obliga a los glóbulos rojos a tomar una forma de media luna. Y esto afecta gravemente su capacidad para transportar oxígeno. Un ejemplo devastador de cómo la secuencia determina la estructura y la estructura determina la función. Entonces, si tenemos que quedarnos con una sola idea, que sea esta. La secuencia específica de aminoácidos determina la estructura tridimensional de una proteína y su función biológica. Esa es la regla de oro. Del código lineal a la máquina que funciona, todo está conectado. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si una sola pieza equivocada en el plano puede tener consecuencias tan dramáticas, ¿qué otros secretos, qué otros potenciales y misterios se esconden en las miles y miles de proteínas que están ahora mismo trabajando en nuestro cuerpo?